Muy bien, en virtud del tiempo, entonces vamos al tema. El, el video precedente nos ha hablado, ¿no es cierto?, de suelos vivos, de poder recuperar la vida biológica del suelo, y para eso necesitamos microorganismos. Y los microorganismos funcionan con combustible, funcionan con carbono. Ya hemos visto el ejemplo, ¿no es cierto?, del compostaje y la fertilización e introducción en base a compost, pero también tenemos otras herramientas, y las cubiertas vegetales entran entonces en el mismo objetivo del manejo orgánico. Lo que vamos a ver hoy día en la mañana, partiendo por una breve introducción, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consisten estas cubiertas vegetales? ¿Cómo las podemos ordenar un poquitito? Hay tantas especies, hay tantas alternativas, ¿cómo las clasificamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar una cubierta? Hay múltiples beneficios que pueden entregar las cubiertas, por lo tanto hay distintas especies que van a cumplir con cada uno de esos objetivos. ¿Cuáles son sus beneficios y también sus limitantes? En la agricultura no hay panaceas, ¿no es cierto? Son herramientas que tenemos para construir, reconstruir la fertilidad del suelo, pero también hay algunas limitantes. Y un aspecto clave en la producción orgánica, no solamente de nogal, de nueces, sino que en general es el aporte de nitrógeno que pueden hacer las cubiertas de leguminosas. Yo creo que la principal función en agricultura orgánica y la limitante más importante muchas veces es el nitrógeno para la producción. Bueno, las leguminosas entonces vamos a ver en esta presentación cómo pueden aportar ese elemento que es crucial para obtener los rendimientos que necesitamos. Brevemente, ¿en qué consiste una cubierta vegetal? ¿No es cierto? Es establecer un cultivo, la mayor parte de las veces plantas forrajeras. También pueden ser la vegetación nativa, ¿no es cierto?, la vegetación espontánea, manejada. Pueden ser cereales, pueden ser brásicas en toda la superficie, o lo que es más frecuente, entre las hileras de los árboles o las viñas. En vides también se utiliza muchísimo esta herramienta, tanto en orgánico como en convencional. Siempre es necesario tener pendiente, digamos, presente que la vegetación de las cubiertas, ¿no es cierto?, debe estar activa, especialmente en el periodo donde caen las precipitaciones, las lluvias, otoño-invierno, dado que el suelo en ese momento necesita estar protegido contra la erosión, ¿no es cierto?, y también evitar la lixiviación o la pérdida de nutrientes. Las podemos clasificar en fin, en cuatro grandes tipos. Uno sería los cultivos anuales de invierno, que son cultivos que generalmente se utilizan como abono verde al incorporarlos al suelo, o también como cobertura de suelo. En segundo lugar, voy a hablarles de cubiertas más permanentes a partir de leguminosas y gramíneas anuales de autosiembra, especies que tienen la capacidad de resembrarse anualmente, producen semillas y persisten a través del tiempo, a través de ese mecanismo. En tercer lugar, ya cuando la disponibilidad hídrica es mayor, ¿no es cierto?, se pueden utilizar leguminosas y gramíneas perennes, que también tienen una cabida. En el caso del nogal hemos trabajado con alfalfa también. Y también hay otras especies, en cuarto lugar, que se utilizan para propósitos bien especiales. Vamos a entrar en esos temas. El primer grupo, ¿no es cierto?, y en las fotografías que ustedes están viendo en la parte baja de la presentación, vemos los abonos verdes. En este caso se ha trabajado con haba, con arveja, con lupino, fundamentalmente, con raps y también con nabo forrajero. En este caso particular y en general, los abonos verdes, ¿no es cierto?, son en base a leguminosas, forrajeras o no forrajeras, como avena, como lupino, como haba, como vicia, las que son sembradas en otoño, posteriormente son segadas e incorporadas al suelo, ¿no es cierto?, en primavera, en el periodo, digamos, en que la planta está aproximadamente en un 50% de floración, donde la cantidad de nutrientes es la más apropiada para incorporarla. Estas leguminosas también se pueden sembrar en mezclas con cereales, y una mezcla muy conocida, ¿no es cierto?, es la mezcla de avena vicia con este propósito. Aquí tenemos en el mismo proyecto las producciones que se lograron, alrededor de 6 toneladas con arveja. Hay otros leguminosas que no funcionaron tan bien, por ejemplo el lupino, ¿no es cierto?, que tuvo rendimientos bastante bajos, pero también se habló la mostaza blanca, el haba, el rat forrajero y el nabo forrajero,
con los rendimientos que ustedes están viendo ahí en las diapositivas. Eh, el aporte de nitrógeno es fundamental cuando estamos haciendo abonos verdes para mejorar, ¿no es cierto?, la nutrición nitrogenada de las plantas. Vean ustedes en la presentación, en el cuadro de datos, ¿no es cierto?, vemos que la arveja produjo 9,4 toneladas de materia seca por hectárea. El ABA 4 y los lupinos que les mostraba en la diapositiva anterior tuvieron una baja producción. La idea aquí era seleccionar la mejor alternativa para este propósito, ¿no es cierto?, fijar nitrógeno, y vemos que el contenido de nitrógeno, en particular del ABA, perdón, de la arveja es 2,05%, miren ustedes el contenido del ABA 3,5%, lo que significa que para estas producciones de materia seca, para estas producciones de biomasa, están aportando en 143 y 194 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces tenemos un input bastante interesante de nitrógeno a partir del ejemplo que he dado de los abonos verdes. Más adelante vamos a ver otras especies que pueden ser utilizadas. Como les decía, dentro de esta clasificación, las cubiertas permanentes, ¿no es cierto?, con especies anuales de autosiembra. También hemos evaluado mezclas de tréboles subterráneos con gualputra y trébol encarnado y trébol balanza. Generalmente estas cubiertas son sembradas en el otoño y son manejadas por corte durante la primavera y principios del verano. El manejo tiene que ir orientado fundamentalmente a que estas especies puedan producir semilla y tengan una resiembra natural al año siguiente. Aquí hay un grupo importante entonces de especies con este propósito. Y por último, o no por último, pero siguiente, en las especies perennes, cuando las enchileras son regadas fundamentalmente, o estamos en una zona más húmeda, ¿no es cierto?, hacia el sur, se pueden utilizar gramíneas o leguminosas perennes, como trébol blanco, como lotera, como alfalfa, en el caso particular del huerto de nogal en que hemos trabajado. Se ha trabajado con una cubierta de alfalfa, sembradas en otoño y cortadas sucesivamente. Las alfalfas dan varios cortes, 3, 4 cortes, para proporcionar recubrimiento y la descomposición de su materia orgánica, el aporte de nitrógeno. También se pueden utilizar como especies perennes, gramíneas, no con propósito de fijación de nitrógeno, pero con propósito de mejorar el piso, ¿no es cierto?, de proteger el suelo contra la erosión, como festucas, vallicas perennes, pastobillo y otras especies. Y por último, están ya especies con propósitos especiales. Tenemos acá en la figura, ¿no es cierto?, la mostaza o el rábano forrajero, y hay otras, el raps, etcétera, que tienen como propósitos entonces la supresión de maleza o bien mejorar la infiltración de agua a través de un mejoramiento de la estructura del suelo. Y también las hay, en particular las brásicas, que tienen propósitos de sanidad vegetal, ¿no es cierto?, para ser utilizadas cuando hay problemas de nemátodos. Y también hablar sobre las restricciones y las limitantes que pueden tener las cubiertas vegetales. En primer lugar, quiero mencionar la competencia por agua. El agua es un tema crucial y que nosotros nos afectó seriamente durante el desarrollo del proyecto, y un año que llovieron solamente 140 milímetros en el lugar de los experimentos, y obviamente la producción de todas las cubiertas baja enormemente. Para producir biomasa, ¿no es cierto?, para producir esas materias, esa biomasa que queremos incorporar para mejorar fertilidad, hay que consumir agua. Y esa agua puede competir con el huerto, y ese es un tema que hay que tener especial consideración, sobre todo con el tema de cambio climático y las restricciones hídricas que estamos sufriendo. El riesgo de heladas también con las cubiertas se ve incrementado. Hay estudios que muestran que las temperaturas pueden descender entre 0,5 y 1 grado Celsius cuando comparamos una cubierta vegetal, ¿no es cierto?, un suelo cubierto por plantas herbáceas verdes, comparado con un suelo desnudo. La absorción de radiación y después la posterior liberación es más efectiva en suelo descubierto y húmedo que en un suelo con una cubierta verde. Los costos de producción también son necesarios de evaluar. Aquí hay temas de semillas, ¿no es cierto?, de costo de semillas, de establecimiento, de mano de obra, de maquinaria, etcétera, que deben ser considerados en
en la decisión de tomar para una cubierta. Ahora, hablando de los criterios para la selección de las especies, lo primero, digamos, que tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo, ¿no es cierto? Un agricultor, al decidir una inversión en cubiertas de vegetal, debe saber para qué la quiere, qué funciones quiere que cumplan. Y hay varias, les voy a mencionar entre otras, en huertos que están en pendiente, ¿no es cierto? Prevenir la erosión. Bueno, la incorporación de materia orgánica y mejorar la calidad y la fertilidad del suelo es fundamental, y sobre todo en orgánico, que no tenemos acceso a otras fuentes de nutrientes. Controlar malezas también puede ser un objetivo. Mejoramiento de la condición física del suelo. Hay muchos huertos, ¿no es cierto?, que están con problemas de compactación, y lo hemos visto. También el control de pestes o nematodos, ¿no es cierto? Y los aportes de nitrógeno por fijación. Vean ustedes, son todos propósitos casi completamente diferentes. Entonces, identificar bien el problema para poder elegir la especie, pues cada una de ellas van a brindar beneficios diferentes. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación de la presentación. ¿No está avanzando la presentación? Tengo un problema con Estábamos viendo, claro, la efectivamente, presentación, que no avanza. que no avanza la presentación. Si quiere, le recomendamos lo siguiente, que deje de compartir pantalla, llegue al punto en el que quedó, vuelva a compartir pantalla y ahí probamos para que continúe. Muy bien. Yo quiero, mientras tanto, dejarles a todos los que están en la sala de Zoom un dato, un súper buen dato, que tiene que ver con información también muy útil en torno a la experiencia de Carlos Ovalle y todo el trabajo de Carlos Ovalle, porque en este momento nuestros colegas de la dirección aquí interna van a dejar un link sobre un manual de prácticas agrícolas para una agricultura sustentable, que es un libro de nuestro expositor, de Carlos Ovalle, donde se pueden ver todos estos conceptos en este libro, que es descargable gratuitamente desde la biblioteca de contenidos de INIA, de la biblioteca INIA. Así que a través de este link ustedes hacen clic, van a poder llegar a este libro y poder descargarlo y también tener todos esos conocimientos de Carlos Ovalle a través de esa publicación. Así que ahí está en el chat de Zoom para que ustedes lo puedan ver. Había quedado un poquito más arriba, pero lo vamos a repetir ahora para que quede a disposición de todos quienes están viéndolo, para que puedan también descargar este material de este manual de prácticas agrícolas para una agricultura sustentable. Don Carlos, ¿lo recuperó? Sí, lo recuperé. Excelente, Bueno, lo dejo entonces. y antes de la decisión, ¿no es cierto?, de establecer una cubierta, como en el caso, como la diapositiva que estamos mirando abajo, bueno, ¿existe ganado asociado al huerto o no? En el caso particular del huerto de Geonat, ellos tenían una ovejería, por lo tanto, las cubiertas vegetales eran especies de pastoreo, ¿no es cierto?, que eran consumidas por los animales, y el ciclo de los nutrientes se hace a través de esto. Vale decir, las orinas y las fecas que son depositadas en el suelo van a contribuir junto con la biomasa de la especie al reciclaje de los nutrientes. Esto es importante entonces saber si vamos a tener ganado o si tenemos que entrar en equipos, ¿no es cierto?, que se requieren para poder manejar estas cubiertas. Otra cosa de la que también vamos a hablar es cuál es el ciclo de vida y fenología de la cubierta que estamos estableciendo. Para evitar, por ejemplo, solo un ejemplo, la competencia por agua, nosotros necesitamos especies que no compitan con el huerto, vale decir, que estén ojalá vivas y produciendo en el periodo en que el frutal esté en receso, y en la medida en que el frutal tiene mayores requerimientos de agua, la cubierta, ¿no es cierto?, ya esté seca, esté senescente y no esté haciendo competencia con la especie principal, en este caso el nogal. ¿Cuál es la disponibilidad de agua? ¿Hay riego o hay secano? En función de eso, la elección de las especies va a ser muy diferente. Y bueno, ya lo mencioné, los costos de establecimiento, ¿no es cierto?, y los equipos que se requieren para manejarla. Los beneficios, como ya les decía, de las cubiertas son múltiples.
primer lugar voy a hablar de la erosión, ¿no es cierto?, la protección del suelo. Hay un fuerte impacto y un fuerte sentimiento de parte de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de los impactos que nosotros hacemos sobre nuestra agricultura, sobre todo cuando estamos utilizando las laderas. El caso de los paltos es el principal ejemplo. No lo veo tan claro en Nogales, pero en Vides y en Paltos por lo menos hay una fuerte tendencia a ocupar, ¿no es cierto?, las laderas para la producción. Por lo tanto, ahí hay un compromiso muy importante en manejar eso, sobre todo al establecimiento, de prevenir y evitar la erosión de los suelos. Gramíneas con sistemas radiculares poderosos, ¿no es cierto?, que puedan retener el suelo, que puedan formar un sistema de raíces denso, son los llamados en este caso a evitar los problemas de erosión. El control de las malezas también, sobre todo en agricultura orgánica, es un problema prioritario a resolver, y las cubiertas pueden jugar un rol bastante importante, dado que van a ocupar los nichos que eventualmente tendrían las malezas. Los vamos a reemplazar por especies beneficiosas, disminuyendo de ese modo la población de malezas. Y con la particularidad, digamos, de que las cubiertas no solamente son para controlar una maleza o una familia de plantas, sino que actúan sobre la densidad total de plantas, de maleza que se generan en el huerto. Respecto de mejorar la estructura de suelo, bueno, hay especies que tienen la capacidad de enraizar profundamente. Sin embargo, como ustedes comprenderán, mejorar la estructura de un suelo, la condición física de un suelo no es fácil. Generalmente se requiere la combinación, ¿no es cierto?, de trabajo físico de suelo, de subsolados, etcétera, siempre acompañados entonces de una cubierta vegetal, de acompañar una labor física con una labor biológica que permita entonces introducir carbono, introducir especies que van creando estos agregados, ¿no es cierto?, de suelo que permiten una mayor infiltración del agua. En el caso particular del huerto de Nogales se trabajó con alfalfa con ese propósito. Acá tenemos el ejemplo, el resultado, digamos, de la compactación del suelo. En azul está una mezcla de leguminosas anuales que no profundizan mucho sus raíces, por lo tanto vean ustedes que la compactación del suelo en la cubierta de alfalfa que aparece en rojo, en los 3 tratamientos de compost fue beneficiosa o mucho más beneficiosa que lo que fue una especie o un conjunto de especies que enraiza de manera mucho más superficial. Dentro de las cubiertas también es necesario el tránsito de la maquinaria, y hay especies que permiten mejorar esta condición del suelo, en particular las cubiertas de gramíneas perennes como la festuca, es un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de mejoramiento de las condiciones para este propósito. Dentro de los beneficios que también se mencionan es aumentar la diversidad de plantas y de insectos. Aquí hay bastante conocimiento, experiencia, digamos, sobre todo en Vides, pero también ustedes pudieron ver en las charlas anteriores lo que sucedió en los huertos de Nogales. Las cubiertas proporcionan un hábitat excelente para los insectos depredadores, los cuales van a posteriormente controlar biológicamente a los insectos que pueden ser plagas como pulgones, trip, ácaros y otros. Obviamente esto tiene que ser estudiado en forma específica para cada tipo de huertos, dado que las plagas, ¿no es cierto?, no son las mismas. Bueno, las brásicas, por último, ¿no es cierto?, son cultivos de cobertura que pueden prestar una tremenda ayuda cuando hay problemas de nemátodos fundamentalmente. Cuando hablamos de brásicas estamos hablando de mostaza, rábano, raps, que contienen estos compuestos denominados glucosinolatos, que son los que van a actuar sobre las poblaciones de nematos, en un proceso llamado biofumigación. Entonces ahí también tenemos dentro de las cubiertas un grupo de plantas muy, muy importante. Entonces, en conclusión, lo que yo quería recalcar en esta mañana era que para seleccionar una especie, o más bien una mezcla, el productor primero debe identificar claramente el propósito y el objetivo de su uso. ¿Qué es lo que busca? Rendimiento, calidad, sustentabilidad. Y la elección del cultivo de cubierta, entonces, es importante, dado que, como dije, las diferentes especies van a brindar
distintos beneficios y van a cumplir distintas funciones. Y pasamos al tema que, no es que más nos interese, sino que es clave en la producción orgánica y en particular en la producción de nueces orgánicas, sería los aportes de nitrógeno que las leguminosas pueden hacer, las cubiertas de leguminosas pueden hacer a la nutrición nitrogenada del frutal o de la viña en el caso que estemos produciendo. Cuando hablamos de leguminosas estamos hablando primero de abonos verdes, que ya les mencioné inicialmente, el haba, el lupino, la arveja, la vicia. Y cuando estamos hablando de plantas forrajeras, fundamentalmente de los tréboles, ¿no es cierto? Que estos pueden ser anuales o permanentes, la alfalfa, la lotera, etc. Cuando el propósito es nitrógeno, entonces nos vamos a concentrar en leguminosas. Y qué especies y qué variedades utilizar. Ahí tenemos diferentes criterios. En primer lugar, tenemos una enchilera, ¿no es cierto?, en el huerto de nogal que está regada por gotero o por microaspersores. Por lo tanto, la enchilera queda de secano. En ese caso no tenemos alternativa de especies perennes, sino que debiéramos remitirnos a especies de leguminosas anuales como los que les acabo de mencionar, los tréboles subterráneos, los tréboles balanza, el trébol encarnado y la gualputra. Generalmente en los productos comerciales, no hago propaganda a ninguna empresa, pero vienen mezclas de leguminosas anuales para estos propósitos. Y en segundo lugar, los abonos verdes, que también tienen un alto potencial de proporcionar nitrógeno para nuestro huerto. Arveja, haba, lupino, vicia. Acá tenemos el ejemplo de una cubierta de tréboles subterráneos en un huerto orgánico de frambuesa en el sector de Ñuble. Vean ustedes, lo importante es tener una excelente cubierta vegetal. Necesitamos una población de plantas, un establecimiento cuidadoso, una preparación de suelo adecuada que permita tener una alta población de plantas para lograr los efectos que queremos. Un criterio súper importante, extremadamente importante para la elección de la variedad es saber cuál es la precocidad, cuál es la fenología de las especies que estamos utilizando. Si nosotros tenemos un problema de déficit hídrico, por ejemplo, y necesitamos que nuestra cubierta desaparezca, o esté seca, o esté senescente, cuando el huerto comienza a brotar, no podemos utilizar una especie que va a competir con ella, por ejemplo, que tenga 5 meses de periodo de floración. Para decir, si se siembra en mayo, va a tener junio, julio, agosto, septiembre y recién en octubre comienza a florecer. Esa especie va a senecer en diciembre. Por lo tanto, si nosotros tenemos problemas de agua, vamos a competir con el huerto con esta especie. Por el contrario, si estamos en la parte de arriba, ¿no es cierto?, de la diapositiva, si estamos trabajando con una gualputra que solamente tiene 111 días o con un trébol subterráneo precoz que tiene 90 días de floración, ese propósito lo vamos a cumplir. Es decir, ¿hay competencia por agua de la cubierta? Sí. Para producir biomasa necesitamos agua, pero también tenemos herramientas para elegir las especies que son adecuadas para evitar esa competencia. En invierno no va a haber competencia de agua, ¿no es cierto?, por las lluvias, etcétera. Bueno, si es que llueve este año. Y posteriormente esas cubiertas van a senecer y van a permitir entonces que no haya competencia con el huerto. Las leguminosas perennes, en este caso, son para enchileras regadas exclusivamente. En este año que llovieron 140 milímetros en Buin, se tuvo la necesidad de regar la alfalfa, si no habríamos perdido prácticamente todas las cubiertas. Bueno, las alternativas son alfalfa, hemos trabajado también en otros sistemas orgánicos con trébol blanco, solo o en asociación con gramíneas perennes, y hay otras también como trébol rosado, lotera, que es susceptible de ser utilizada. Pero la pregunta del millón que todos nos vamos a hacer, ¿no es cierto?, es cuánto nitrógeno son capaces de fijar las leguminosas. Eso es clave, digamos, en producción orgánica, dado que es, creo yo, la fuente principal para aportar este elemento al suelo. Bueno, hay que decir primero que la capacidad que tiene de fijar nitrógeno una cubierta vegetal está en directa relación con la biomasa que produce, con la cantidad de materia seca que es capaz de producir esa forrajera o ese abono verde. Piensen ustedes que si estamos alrededor de 2 toneladas, de 2.000 kilos de materia seca, estamos produciendo alrededor de 50, incorporando en la biomasa aproximadamente 50 kilos de nitrógeno por hectárea.
En contraposición, si estamos con cubiertas que tienen entre 10 y 12 toneladas de materia seca, miren esta relación absolutamente lineal entre la producción de biomasa y la cantidad de nitrógeno aportado por la mezcla, vamos a estar hablando de niveles de 200 a 250 kilos de input al sistema. Lo que no quiere decir, y lo dejo claro desde ya, que no es todo el nitrógeno aprovechable para el huerto, sino que es el nitrógeno contenido en la biomasa que va a entrar en el proceso, en el ciclo del nitrógeno, en el cual una parte se va a inmovilizar, una parte se puede lixiviar, una parte se puede volatilizar y otra parte va a quedar disponible como nitrógeno mineral por efecto de los microorganismos. Hoy se quedó pegado de nuevo esta cosa. No sé por qué pasa esto. Ahí, hágale un consejo de mis colegas, hágale clic encima de la presentación. Y debería empezar a correr de nuevo. Buena. Genial. No hay un para qué pequeño complicarse consejo, la hay vida. una Sí, pequeña genial. magia. Muchas gracias. Bueno, y hablando de también otras experiencias que han sido tomadas, digamos, de otros, para ejemplificar, ¿no es cierto?, cuál es el potencial de las leguminosas para fijar nitrógeno. Vean ustedes que en el caso, por ejemplo, de leguminosas perennes, tenemos producciones de hasta 12 toneladas en alfalfa, con un 4% de nitrógeno, lo que significa un input de casi 490 kilos de nitrógeno por hectárea al año. O sea, es una cantidad importante, ¿no es cierto?, que va a entrar en este ciclo y que vamos a estar incorporando a través de los cortes. El treo blanco en huertos que hemos trabajado más al sur, con más humedad, ¿no es cierto? 8 toneladas, 3,96% de nitrógeno, input 317 kilos de nitrógeno. Vean ustedes el trébol subterráneo, que es una especie que nosotros vamos a tener que trabajar fundamentalmente cuando tenemos entre hileras de secanos o las hualputras, están alrededor de 1,7 o 2,3 por ciento de nitrógeno en la biomasa y con aportes de 60 kilos por hectárea, mucho más bajo, ¿no es cierto?, que lo que estamos logrando con especies que se riegan o que están en zonas más húmedas, que tienen un ciclo productivo mucho más largo. Veamos los abonos verdes que están produciendo entre 10 y 12 toneladas. Vimos que el lupino no nos había funcionado muy bien en el caso del huerto de nogal, pero los contenidos de nitrógeno son interesantes, 3,87, 2,7, lo que significa input de 395 y 324 kilos de nitrógeno por hectárea en estas dos especies que fueron las que mejor se comportaron. Carlos, nos quedan los últimos 5 minutitos por ese caso. Muy bien. Me quedé con el compromiso de contártelo, así que sí, ahí está. Perfecto, vamos a ir concluyendo. Una cifra importante es saber cuánto nitrógeno fija una leguminosa por cada tonelada de materia seca que produce. Y vean ustedes acá en rojo, a la derecha, ¿no es cierto?, que estamos alrededor de 20, 22 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca. Vale decir, si tenemos 1000 kilos, tenemos 22 kilos de nitrógeno, ¿no es cierto? Si tenemos 10.000 kilos, tenemos 240, 250 kilos de nitrógeno por hectárea. Esa es una buena cifra. Acá tenemos lo que se logró, ¿no es cierto?, en arveja, en ensayos de fijación, 9,4 toneladas, la concentración de nitrógeno 2% y el aporte por fijación alrededor de 190, 160 kilos de nitrógeno por hectárea en esta siembra de arveja en el huerto que estamos estudiando. ¿Cuál es ahora, voy rápido ahora, pasando a ver qué pasa en el suelo, ¿no es cierto? Porque no solamente tenemos que medir la biomasa y hacer un análisis de nitrógeno, sino que tenemos que ver qué pasa en el suelo. Tenemos dos ejemplos acá que no están tomados de nogal, pero los traigo a colación porque son importantes. Uno en nogales y uno en vide. Vean ustedes, el nitrógeno que va a aportar una cubierta está en directa relación con el contenido inicial de nitrógeno del suelo. Un cultivo de haba, ¿no es cierto?, que está en un suelo que tiene una disponibilidad de 50 kilos de nitrato en los primeros 90 centímetros, estoy hablando de una cantidad baja de nitrógeno, va a fijar alrededor de 80 o 100 kilos por hectárea. Si estamos en un suelo que tiene un alto contenido de nitrógeno, las bacterias no van a trabajar, la planta no va a fijar y va a tomar directamente el nitrógeno del suelo. Hay que ir a trabajar fijando, ¿no es cierto?, cuando tenemos la posibilidad de tomarlo directamente del suelo. La planta funciona así. Vean ustedes lo que pasó en este ensayo que tuvimos con
un testigo sin cubierta, que es la curva que va por abajo, una cubierta de estreo blanco y una cubierta de estreo blanco más festuca. Lo que muestra esta figura es la curva de mineralización de nitrógeno entre julio y la temporada siguiente, ¿no es cierto?, y el mes de abril. Se produce un pic muy importante a partir del mes de octubre, en que las condiciones de humedad y temperatura, acuérdense, esta era una cubierta de riego, las condiciones de humedad son favorables y se produce entonces un pic en la cual el contenido de nitrógeno del suelo pasa aproximadamente de 50 partes por millón a 250 partes por millón. Y este ciclo, perdón, esta curva de mineralización, ¿no es cierto?, decae cuando sobrevienen las temperaturas más bajas y la menor disponibilidad hídrica. Lo que aparece aquí en amarillo y en este color verde son los aportes de biomasa que se van haciendo después de cada corte. Entonces esa materia seca se va cortando, se va segando y se va dejando en superficie y eso se va descomponiendo, ¿no es cierto?, en el suelo. Voy a pasar rápido a lo que sucede en vides, que sería algo similar, digamos, del comportamiento a una cubierta vegetal en condiciones de secano. Pasa lo mismo por aquí abajo, ¿no es cierto?, la capacidad natural de mineralización de ese suelo, y la mineralización que se produce con leguminosa, que está mucho más restringida en el tiempo, vale decir, el periodo en el cual las temperaturas y la humedad del suelo son favorables para la mineralización en una cobertura que está hecha en condiciones de secano, va aproximadamente entre los meses de agosto y decae rápidamente hacia el mes de octubre. Ahí no hay más condiciones para mineralización. Sin embargo, se produce, ¿no es cierto?, el mismo pic de mineralización en el suelo y de aporte, por supuesto, para la planta en ese periodo. Y por último, quiero mencionarle, si este nitrógeno que vemos, que incorporamos a través de un fuerte input con leguminosa, que posteriormente lo vemos cómo se mineraliza en el suelo, verlo cómo se recupera ese nitrógeno en la planta. ¿De dónde viene el nitrógeno que está contenido entonces en la planta? Y el ejemplo no lo tengo en Nogales porque estos son métodos un poco distintos que hemos hecho con proyectos que son de investigación más básica, pero acá se utiliza con aplicación, ¿no es cierto?, de isótopos de nitrógeno, y les voy a mostrar inmediatamente los resultados porque son importantes. Necesitamos buenas cubiertas, buenas poblaciones de plantas, y vean ustedes lo que sucedió tanto en la biomasa de la planta, del huésped, ¿no es cierto?, en este caso de la vid. En estas cubiertas el 20% del nitrógeno que estaba en las hojas provenía de la leguminosa, dado que hemos seguido la pista del isótopo N15 a través del tiempo y en los diferentes componentes de la planta, un 19, un 15, un 19% en los tallos, y lo más importante, al final del periodo se produce una translocación fuerte del nitrógeno, y entre el 40 y el 55% del nitrógeno de la raíz al final del ciclo productivo de esta planta estaba contenido en la raíz, 50% del nitrógeno proveniente de la leguminosa. La ventaja de los métodos isotópicos es que permiten discriminar, ¿no es cierto?, de dónde viene el nitrógeno, porque estamos marcando el nitrógeno a través de todo el ciclo. Bueno, para mayores detalles quisiera mostrarles esta publicación que hemos sacado con el equipo de trabajo sobre cubierta, donde aparecen no solamente las de Nogales, sino que también las de vides y las de otros huertos orgánicos. Y también hemos trabajado últimamente en la publicación de un manual para prácticas agrícolas sustentables, donde también está en el tema de las cubiertas, del compostaje, del control biológico y de muchas otras prácticas. Les agradezco su atención.